Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Continuamos hoy con el estudio de nuestro libro Cómo ser mejores hijos, escrito por Maco González. Hoy nos corresponde el capítulo 4 y cada día avanzamos más. Yo doy gracias a Dios por este capítulo 4 porque me permite precisar en algunas cosas que hablamos en capítulos anteriores. Tengo mucho por hablar hoy, así que voy a comenzar de una vez y quiero comenzar con Primera de Tesalonicenses 5 versículos 17 y 18 para que todos entendamos de qué vamos a hablar la mañana de hoy. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Miren lo que dice. Yo estoy leyendo la traducción lenguaje actual, que no es la que más me gusta, pero como el lenguaje es tan claro, precisa mucho y no tengo que explicar demasiado los versículos. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice: oren en todo tiempo. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que tu Dios espera de ustedes, como cristianos que son. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. Oren en todo tiempo. Y así que el capítulo de hoy, si usted ya leyó el libro, tiene que ver con la oración. Y vuelvo y le digo, le doy gracias a Dios por esto, porque me permite precisar un par de cosas que quiero contarles. Lo primero, en Baurim hay 3 pilares. Nosotros en Baurim tenemos 3 pilares que son la base o el fundamento del cual se desprende toda la parte teórica y todas las enseñanzas que nosotros compartimos se basan en 3 pilares fundamentales: relación, santidad y propósito. Propósito habla de lo que Dios quiere hacer con nosotros y de nuestro destino y nuestro propósito aquí en la tierra. La santidad tiene que ver con todo lo que es obediencia, pecado, y ahí es donde nosotros hablamos fuertemente de todos esos temas que tienen que ver con la santidad en los jóvenes, y relación, que tiene que ver con la comunión y la oración y todo lo que tiene que ver con la cercanía del joven y Dios. Y me da mucha alegría poder transmitirles esto, primero para que ustedes lo sepan y segundo para poder hacer énfasis en esto. Quiero precisar algo que hablamos en capítulos anteriores, sobre cuando hablé de Job y de la importancia de que Job oraba, pero como no hacía nada, no cambiaba en su estilo y su forma de vida, sus hijos al final terminaron muriendo. Y no quiero que usted entienda que se desvirtúe un poco la oración por esto que dijo, que la oración no tiene poder o que la oración no es importante. Todo lo contrario, es demasiado importante, solo que tiene que haber un equilibrio entre lo que hacemos y cuánto oramos también. Y permítame leerle Job capítulo 1 del versículo 4 en adelante. Leo la traducción lenguaje actual. Dice: los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Y como padres tenemos que orar siempre por nuestros hijos. Siempre tenemos que orar por ellos. No quiero que usted entienda que no debe orar por sus hijos, solo que el orar debe ir acompañado por el hacer también, por supuesto. La relación con Dios, ¿cierto? La relación con Dios que tiene que ver con la oración y con el estudio de su palabra, inclusive con congregarnos, con ayunar, todo lo que tiene que ver con relación con Dios. Se trata de acercarnos tanto a Dios para que esa relación y esa cercanía con Dios cambie y transforme nuestra manera de vivir, cambie y transforme nuestra manera de pensar, de ser y de actuar. Y ese es el propósito de la oración: acercarnos a Dios para que lo de Él se impregne en nosotros y nosotros podamos cambiar nuestra manera de ser, de vivir, de actuar y de pensar, y se vean los resultados. El problema con Job, el problema era que oraba por sus hijos, oraba por una transformación en su familia, pero no esa oración
y todo eso que hacían no se veía transformado en sus acciones. No es la de Job, hablo de las de sus hijos. Por eso mi invitación es a que sus oraciones las acompañen también. Sea la oración la que les dé a ustedes y la intimidad con Dios las estrategias para poder guiar a sus hijos por un mejor camino. De la oración y de la cercanía con Dios tienen que verse los resultados en su actuar y en el actuar de sus hijos. De nada sirve que la pasemos solo orando y eso no se lleve o no se transforme en una realidad en nuestras vidas. Como es uno de los pilares importantes la oración en Baurim, quiero compartirles otra cosa y creo que con esto sí voy a terminar, y es Génesis 21 del versículo 16 en adelante. Y voy a hablar un poco le voy a hablar directamente a los jóvenes y voy a hablar de la importancia de la oración de los jóvenes, de los muchachos, de los niños inclusive. Usted sabe que Agar fue una esposa que tuvo a Abraham, una concubina con la cual tuvo a Ismael, pero en cierto momento él le tocó despedirlos y enviarlos porque habían problemas en su hogar con su esposa legítima, que era Sara, mejor dicho, un rollazo de no acabar. Y escuche lo que dice la Biblia, Génesis 21. Cuando se le acabó el agua, estamos hablando de Agar y de su hijo Ismael, cuando se le acabó el agua, acostó al niño bajo un arbusto. Como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse no muy lejos de allí. Mientras estaba sentada, se echó a llorar. Dios oyó los gritos del niño. Dios oyó los gritos del niño y llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, ya escuché los gritos del niño. Anda, levántalo y tómalo de la mano, no morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. Y por medio de este capítulo, de este versículo, le reitero a los muchachos la importancia de la oración de los jóvenes. Dios no se resiste a la oración y el clamor de los chicos. Dice que el muchacho alzó su voz y lloró y clamó al cielo. Un jovencito que se moría de sed, un jovencito que estaba en preocupación, alzó su voz, decidió mirar al cielo, decidió mirar a Dios y gritar, llorar, clamar por salvación. Y Dios no se resiste al clamor de los jóvenes. Quizás en la oración tuya, joven, está la provisión para tu familia. Quizás en tu oración está el mejorar la situación actual de tu familia. Joven, niño, quizás si tú levantas tu mirada al cielo y clamas a Dios, quizás en esa oración está un mejor trabajo para tu papá. No lo sé, quizás está la sanidad que tanto anhelas para tus abuelos, quizás está una mejoría en tu entorno escolar, en tu vida. Es en la oración, la oración es muy poderosa y Dios no se resiste a la oración de los jóvenes y a la oración de los chicos. Y no sé, quizás a veces en medio de la oración y en medio de esta dinámica, a veces aparece la sobrenaturalidad de Dios. Son momentos únicos, son momentos especiales, pero cuando esa oración es contestada y usted ve ese milagro hecho realidad que está esperando, pues la sensación y la alegría es inmensa. Eso compete a Dios y compete a su voluntad. No tenemos que hacer más que creer, no tenemos que hacer más que orar, pero recuerden esto: la oración nos acerca a Dios, nos transforma, nos cambia nuestra manera de ser, de pensar, para que de allí salgamos a actuar de manera diferente. Quizás los cristianos nos hemos malgastado orando, esperando que Dios haga milagros, que Dios obre, y vuelvo y le digo, eso a veces pasa, compete únicamente a la voluntad de Dios, solo tenemos que creer y anhelarlo con todo el corazón. Pero hay algo más allá, y es que cuando yo me acerco a Dios, mi vida sí o sí tiene que cambiar. Yo tengo que reconocer y entender de que en ciertas áreas vengo obrando mal, y ese acercarme a Dios hace que mi forma de pensar y de ser cambie, y por lo tanto mis acciones cambien. Así que los invito a orar, a no dejar de orar. Jóvenes, padres, oren, pero que esa cercanía con Dios se refleje en tus actos. Dios te bendiga y mañana nos vemos. ¡Chao!